¿Alguna vez has hecho una promesa a Dios y luego te has sentido abrumado por la responsabilidad de cumplirla? ¿Te has preguntado cuál es el verdadero peso de las palabras cuando le haces un voto a Dios? ¿Cómo debemos manejar nuestras promesas para no caer en la trampa de la hipocresía? Estas preguntas son cruciales para todo creyente que desea vivir una vida de integridad y sinceridad delante de Dios. En el devocional de hoy, titulado Promesas Humanas, exploraremos Eclesiastés capítulo 5, versículos del 4 al 5, que nos exhorta a cumplir nuestras promesas a Dios y nos advierte sobre la insensatez de prometer y no cumplir. Analizaremos cómo este pasaje se ha malinterpretado y abusado en algunas enseñanzas, y cómo debemos abordar las promesas en nuestra relación con Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a acompañarme en esta reflexión profunda sobre la seriedad de nuestras palabras y la importancia de la fidelidad en nuestra vida cristiana. Eclesiastés capítulo 5 del versículo 4 al 5 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El libro de Eclesiastés, atribuido al rey Salomón, es una obra de sabiduría que explora las complejidades de la vida y la búsqueda de significado. Eclesiastés capítulo 5 del versículo 4 y 5 se encuentra en una sección del libro que trata sobre la reverencia debida a Dios, especialmente en el contexto de la adoración y la vida religiosa. Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza, reflexiona sobre la vanidad de las cosas terrenales y la necesidad de temer a Dios. En este pasaje se enfoca en la importancia de cumplir los votos hechos a Dios, advirtiendo contra la superficialidad y la falta de compromiso. En el contexto cultural e histórico de Eclesiastés, incluye una práctica común en el antiguo Israel, de hacer votos o promesas a Dios como una expresión de devoción o en búsqueda de ayuda divina. Estos votos eran compromisos serios, a menudo vinculados con ofrendas o sacrificios, y al no cumplir un voto era visto como una ofensa grave, una falta de respeto hacia Dios que podría traer consecuencias negativas. El texto advierte específicamente sobre la imprudencia de hacer promesas a la ligera y luego no cumplirlas, resaltando que es mejor no prometer nada que prometer y no cumplir. Este pasaje también aborda la actitud interna del creyente al hacer un voto. La referencia a los insensatos sugiere una crítica a aquellos que tratan a Dios con ligereza o deshonestidad, haciendo promesas sin intención de cumplirlas. En la cultura hebrea, la palabra y el compromiso eran aspectos esenciales de la vida espiritual y comunitaria. Reflexionar sobre este pasaje nos lleva a considerar la seriedad de nuestras palabras, especialmente cuando se trata de promesas a Dios. Las palabras de Salomón nos recuerdan que Dios no toma a la ligera nuestras declaraciones de compromiso. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios honra sus propias promesas con fidelidad absoluta. Así también espera que sus seguidores sean fieles en sus compromisos. En nuestra cultura actual es común subestimar el valor de las palabras y a menudo hacemos promesas sin pensar en su cumplimiento. Sin embargo, este pasaje nos desafía a entender que cada palabra dicha ante Dios es significativa. Cuando prometemos algo a Dios, estamos entrando en un pacto espiritual, y romper ese pacto es más que una simple falta. Es un acto de deshonra hacia el Dios santo y justo.
Es importante destacar que este principio no se trata solo de evitar el pecado de la mentira, sino de cultivar una vida de integridad y responsabilidad. La reflexión sobre este pasaje también nos lleva a considerar el papel de las emociones y la presión externa en nuestras promesas. A veces, bajo la influencia de momentos emocionales intensos o presiones de líderes religiosos, podemos hacer promesas que no hemos considerado plenamente. Esto es especialmente relevante en contextos donde se manipulan las emociones para obtener compromisos financieros o de otro tipo, lo cual es una práctica reprobable y ajena al verdadero mensaje del Evangelio. Es esencial que nuestras promesas a Dios sean resultado de una decisión reflexionada y sincera, y no de manipulación emocional o sujeción. La aplicación de estos versículos en nuestra vida diaria implica desarrollar una mayor conciencia y respeto por la seriedad de nuestras palabras, especialmente cuando nos comprometemos con Dios. En primer lugar, debemos ser prudentes al hacer promesas. Antes de comprometernos con algo, es crucial considerar nuestras capacidades y circunstancias para asegurarnos de que podemos cumplir lo que prometemos. Esto incluye promesas relacionadas con el tiempo, recursos y acciones. Por ejemplo, si prometemos dedicar tiempo diario a la oración o al servicio en la iglesia, debemos asegurarnos de organizar nuestra vida de manera que podamos cumplir estos compromisos. En segundo lugar, debemos cultivar una vida de integridad, donde nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. La integridad es un testimonio poderoso en un mundo donde la falta de compromiso y la hipocresía son comunes. Al cumplir nuestras promesas, mostramos la seriedad de nuestra fe y el respeto que tenemos por Dios y por los demás. Es mejor reconocer nuestras limitaciones y pedir perdón que seguir adelante con una promesa que no podemos cumplir. Además, es importante reconocer cuándo no debemos hacer promesas. Salomón nos enseña que es mejor no prometer nada que hacer una promesa y no cumplirla. Esto es especialmente relevante en contextos donde se espera que los creyentes se comprometan financieramente más allá de sus posibilidades, a menudo bajo la presión de líderes, pastores que promueven una falsa teología de la prosperidad. Debemos ser sabios y discernir cuándo una promesa está siendo solicitada de manera legítima y cuándo puede estar siendo utilizada como una herramienta de manipulación. La verdadera generosidad y compromiso con Dios deben nacer del corazón y no de la dominación. Las consecuencias de no cumplir nuestras promesas a Dios pueden ser significativas y profundas. Primeramente, hay una consecuencia espiritual. Al no cumplir lo que prometemos, fallamos en honrar a Dios, quien es digno de toda nuestra fidelidad y obediencia. Esto puede crear una barrera en nuestra relación con Él, generando una sensación de culpa y alejamiento. La Biblia nos enseña que Dios valora la sinceridad y la verdad en nuestro trato con Él. Lo dice allí el salmista. En un sentido práctico, el incumplimiento de promesas también puede llevar a una pérdida de credibilidad y confianza entre los demás. Las promesas no cumplidas pueden afectar nuestras relaciones con la familia, amigos y la comunidad de la fe. Otra consecuencia es la posibilidad de enfrentar disciplina divina. Aunque Dios es misericordioso y paciente, también es justo. La Biblia enseña que Dios disciplina a aquellos que aman, y parte de esa disciplina puede incluir consecuencias tangibles por nuestras acciones irresponsables o deshonestas. Esto no debe ser visto como un castigo severo, sino como una oportunidad
para corregirnos y crecer en madurez espiritual. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 5, nos ofrece importantes advertencias sobre la insensatez de hacer promesas sin considerar las implicaciones. La primera advertencia es contra la superficialidad espiritual. Es fácil caer en la trampa de hacer promesas vacías, especialmente en momentos de emoción o presión. Debemos ser conscientes de la tentación de comprometer nuestras palabras sin una intención real de cumplirlas. La Escritura nos advierte que Dios no se complace en los insensatos, aquellos que hablan sin pensar y no consideran la seriedad de sus compromisos. Una segunda advertencia es contra el uso indebido de este pasaje para manipular a otros, particularmente en contexto de la falsa teología de la prosperidad. Algunos falsos pastores y líderes religiosos utilizan estos versículos para imponer a los creyentes a hacer promesas financieras que no pueden cumplir, bajo la premisa de que recibirán bendiciones materiales en retorno. Este abuso no solo es una mala interpretación de la Escritura, sino también una forma de explotación espiritual y física de las personas. Dios no trabaja de esta manera. Además, Dios no se deja manipular. Es crucial que los creyentes estén alerta a estas tácticas y busquen una comprensión bíblica sólida y equilibrada. Además, debemos estar atentos a la advertencia de no hacer promesas como un medio de ganancia personal o autopromoción. Es posible que en un esfuerzo por ganar la aprobación de los demás o mejorar nuestra imagen, hagamos promesas que no tenemos la intención de cumplir. Esto es una forma de engaño y va en contra de los principios cristianos de honestidad y humildad. Debemos examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras palabras y acciones estén alineadas con un deseo genuino de honrar a Dios y servir a los demás y no con el interés propio. El enemigo utiliza varias tácticas para desviar a los creyentes y hacerles caer en la trampa de prometer y no cumplir. Una de las trampas más comunes es la manipulación emocional. Satanás puede aprovechar momentos de vulnerabilidad emocional para hacernos hacer promesas impulsivas que no estamos preparados para cumplir. Esto es especialmente cierto en situaciones donde estamos buscando desesperadamente la intervención de Dios y podemos hacer votos apresurados sin considerar nuestras capacidades o la voluntad de Dios. Otra trampa es el orgullo espiritual. El diablo puede tentar a los creyentes a hacer promesas como una forma de demostrar su espiritualidad o compromiso delante de otros. Este tipo de promesas motivadas por el deseo de parecer piadoso o superiores carecen de sinceridad y suelen terminar en fracaso. El orgullo espiritual es una actitud que Dios aborrece y debemos estar atentos a cualquier inclinación a usar nuestras promesas como una forma de autoengrandecimiento. Es crucial recordar que sin Dios no podemos hacer nada, y nuestras promesas solo pueden ser cumplidas si nos apoyamos en su fortaleza y sabiduría. Jesús nos enseña sobre la importancia de la sinceridad y la integridad de nuestras palabras. En Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37, durante el Sermón del Monte, Él aborda el tema de los juramentos y votos, enfatizando que si nuestro sí y no deben ser suficientes, y que todo lo que vaya más allá proviene del mal. Jesús nos llama a una vida de honestidad radical, donde nuestras palabras reflejen la verdad sin necesidad de exageraciones o promesas vacías. Su enseñanza nos desafía a ser personas de integridad, cuyo carácter sea digno de confianza
sin la necesidad de hacer juramentos para respaldar nuestras palabras. Jesús también nos muestra el camino de la dependencia total en Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró una vida de obediencia perfecta al Padre, cumpliendo cada promesa y profecía acerca de su vida y misión. Su ejemplo nos recuerda que la fidelidad no es solo una cuestión de cumplir nuestros votos, sino de vivir una vida completamente rendida a la voluntad de Dios. Además, Jesús nos invita a la honestidad en nuestras oraciones y promesas. Él nos enseña a no hacer oraciones vanas o repetitivas, sino a hablar con sinceridad y humildad delante de Dios. Esto incluye la honestidad en nuestras promesas, reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad de la gracia de Dios para cumplir cualquier compromiso que asumamos. Jesús nos llama a una relación genuina con el Padre, donde nuestras palabras sean reflejo de un corazón sincero y comprometido con su verdad. En nuestra vida actual, el principio de Eclesiastés capítulo 5 de los versículos 4 al 5 nos llama a una reflexión constante sobre nuestras palabras y promesas. Vivimos en una cultura donde las palabras a menudo se usan de manera frívola y los compromisos se rompen fácilmente. Sin embargo, como creyentes estamos llamados a ser diferentes, a ser personas de palabra, reflejando la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. Debemos evitar la tentación de hacer promesas para impresionar a los demás o ganar reconocimiento, y en su lugar buscar ser honestos y humildes en nuestras palabras y acciones. Además, debemos ser vigilantes contra el abuso espiritual, donde se utilizan pasajes como Eclesiastés capítulo 5, el versículo 4 al 5, para manipular a los creyentes a hacer promesas financieras bajo la falsa promesa de prosperidad material. Es crucial discernir y rechazar cualquier enseñanza que distorsione la Escritura para beneficio personal. Como comunidad de fe debemos promover una comprensión sana y bíblica de los votos y promesas, basada en la integridad y la verdad, y no en la manipulación o el miedo. Oremos. Señor Dios, te agradezco por la claridad de tu palabra y por la guía que nos das a través de las Escrituras. Hoy reconozco la seriedad de las promesas que hago ante ti y ante los demás. Ayúdame a ser una persona de integridad, cuya palabra sea digna de confianza y que siempre cumpla con lo que promete. Perdóname por las veces que he fallado en cumplir mis compromisos y por cualquier promesa hecha a la ligera. Dame la sabiduría para discernir cuando debo hacer una promesa y la fortaleza para cumplirla. Líbrame de la tentación de utilizar mis palabras para ganar aprobación o para manipular a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.